Bueno, vamos a dar gracias. Señor, te pedimos que, como siempre, nos guíes a tu verdad y nos ayudes a poder entender la profundidad de tu sabiduría. En tus manos nos ponemos y ayúdanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver Lucas capítulo 7, del versículo 36 al 50, vamos a analizar un poco hoy, que es Jesús es invitado a la casa de Simón el fariseo y aparece la mujer que le enjuga los pies con sus lágrimas y con su cabello. Así que recordarán la historia esta y vamos a analizarla un poco. Ahora, antes de empezar con eso, quiero darles un pantallazo a vuelo de pájaro previamente de 3 o 7:36. 4 capítulos de Lucas. Como siempre, es decir, meter el pasaje que vamos a estudiar dentro del contexto adecuado. Es interesante ver que Lucas en su capítulo 6, él elige los discípulos y les da el sermón del monte. Capítulo 6 de Lucas es elección de los discípulos y sermón del monte. Es decir, Jesús se decide por a quienes llama, al lado de él, especialmente muy cerca de él, porque como ustedes saben hubo más discípulos alrededor. Entonces, llama a estos discípulos y lo primero que hace es darles una clase magistral, una clase teórica, sobre en qué consiste el reino de Dios. Y ahí aparece todo el Sermón del Monte, que está mucho más detallado en Mateo, y que, como hemos dicho anteriormente, partes de ese Sermón del Monte probablemente las haya repetido muchas veces en distintos pueblos, y por eso es que coinciden, digamos, coinciden los relatos. Pero él da ese Sermón del Monte que, como yo siempre describo, es enseñar la teoría del reino. Y durante 3 años y medio se dedicó a mostrarles a sus discípulos cómo se vive la doctrina del reino, la teoría del reino. Él dio la clase y le dijo, esto es la teoría, ahora les voy a enseñar la práctica. Y se pasó 3 años y medio mostrándole en la práctica cómo funciona el Sermón del Monte. A mí me gusta presentarlo así porque me parece que es muy ilustrativo de cuál es el lugar que tiene el Sermón del Monte, que en realidad es la única clase teórica que él da. En realidad todo este estudio de las parábolas surge a partir de un Zoom que yo tenía los días viernes con líderes de Latinoamérica, donde uno de ellos hizo la pregunta, ¿por qué Jesús nunca dio clases teóricas? Y en ese momento mi respuesta es sí, hubo una que fue el Sermón del Monte. Dice, sí, pero después no hubo más. Y ahí me dediqué a investigar estas parábolas y, como ustedes ya van viendo, Jesús enseñó teoría, enseñó teología a través de las parábolas. A través de la parábola él está enseñando quién es el hombre, qué es el hombre, quién es Dios, quién es Jesucristo, cuál es el lugar de Jesucristo, en qué consiste la salvación, en qué consiste la fe. Él está enseñando un libro de teología sistemática, pero lo pone en estas parábolas, en estas historias. Y después de la historia, si ustedes miran antes o después de la parábola, van a encontrar una aplicación práctica de la parábola que estamos tratando. O está antes o está después. Y ahí entran las curaciones, los milagros, las resurrecciones, todo eso que es lo que a nosotros nos llama la atención y de lo cual predicamos en las iglesias, que son nada más que puestas en práctica de principios enseñados en las parábolas. No sé si se llegó a entender todo el concepto como global, ¿no? Entonces, en el capítulo 6, él elige los discípulos y le da el sermón del monte. Capítulos 7 y 8
capítulos 7 y 8 de Lucas, el tema central de esos dos capítulos es la fe. Él predica el sermón del monte y empieza a hacer milagros. ¿Para qué? Para llamar la atención, para generar la curiosidad de la gente. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este? Y eso es capítulo 7 y 8. En el 9, Jesús ya los manda a los 12, de 2 en 2. Pero la clase teórica se la dio en el 6, 7 y 8 hace cosas para mostrarles cómo se hace, y en el 9 los manda a que practiquen. Clase práctica. Y en primera persona. Entonces, esto de la mujer en la casa del fariseo Simón, que vamos a ver hoy, está metida dentro de la enseñanza de lo que es la fe, que Lucas las juntó y las puso todas juntas. Y por eso en el capítulo 7, donde está metido esto, lo primero es el cura al siervo de un centurión. Y es interesante porque ahí habla de la fe por primera vez. Es decir, un centurión, un no judío, tiene un siervo y recurre a Jesús. Es decir, el primero que tiene fe no es un judío. El primero que aparece teniendo fe es un gentil, el centurión. Tanto que Jesús dice, la verdad que no he visto semejante fe. La reacción fue inmediata. Después de eso, él resucita al hijo de la viuda de Naín. No se lo piden, se encuentra, ve la situación y lo resucita. Es decir, fíjense cómo Jesús empieza, digamos, pateando fuerte. Empieza con un centurión, un gentil, y segundo, una resurrección, no una, bueno, curemos una leprosita, algo fácil, sencillo. No, empieza con cosas complicadas. Y eso genera que Juan el Bautista le mande a sus discípulos a preguntar, ¿sos vos o hay que seguir esperando? Entonces se imaginan que después de esto, Jesús había producido una revolución. Le mandan a preguntar, ¿sos vos? Y le dice, bueno, vayan y díganle que los ciegos ven, los sordos escuchan, esto, díganle lo que ustedes vieron y que saque sus conclusiones a partir de ahí. Y claro, ahí ya estaban tremendamente curiosos los fariseos y los saduceos, toda la tribu religiosa estaba preocupada. ¿Quién es este que nos viene a patear el tablero? Y ahí aparece Simón, el fariseo, que lo invita a la casa para tratar de averiguar algo más de quién es este rabí que viene de Nazaret. Además de Nazaret puede salir algo bueno. Vamos a investigar un poquitito. Solamente de paso, les digo, en el capítulo 8, que es donde empiezan las parábolas, prácticamente, está la parábola del sembrador, la parábola que Jesús calma la tempestad, el endemoniado gadareno, la hija de Jairo y la mujer que toca el manto. Son todas historias de demostraciones de fe. Pero la primera va a ser esta que vamos a analizar hoy, en el orden que pone Lucas. Es la mujer en la casa de Simón. Entonces, él había estado haciendo estas grandes cosas, había una revolución, habían venido los fariseos, y ahí aparece entonces
como leemos 7:36, uno de los fariseos, que era Simón, le rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Aclaremos algunas cosas, pongámonos más en contexto, especialmente de esta historia. Cuando vienen los discípulos de Juan, Jesús les contesta y les dice, bueno, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Es decir, acá el punto crucial que había levantado Polvareda era el bautismo, de arrepentimiento. Es decir, se arrepentían los pecadores, pero por supuesto los fariseos y los sacerdotes no tenían nada de que arrepentirse, porque ellos cumplían con la ley. Esta era la gran diferencia. Entonces, el versículo 34, 7:34 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Entonces, claro, a los fariseos no les gustó nada lo que dijo. Nos estás desechando, nos estás dejando al costado. Entonces, el fariseo Simón, que forma parte de lo que se llamaba en ese entonces el Haburim. ¿Qué es el Haburim? Es algo así como un club religioso. Es el club de los religiosos, de los que no necesitan arrepentimiento, porque ellos cumplen con la ley. Digamos, es el club de nosotros, los salvos, diríamos en el mundo evangélico. No estaban nada de acuerdo. Entonces le dijo que querían hablar con él. ¿Por qué? Porque les estaba destruyendo todo lo que ellos enseñaban, ¿no? ¿Cómo ocurrían estas cosas? La escena entera tiene lugar en el patio de la casa de Simón. Aldo, perdóname, ¿cómo me dijiste que se llamaba este círculo de religioso? ¿Caburín, dijiste? Haburim, Ah, H-A-B-U-R-I-M, Haburim. Caburín, ok. Gracias. Entonces, normalmente, sobre todo para el verano, las casas de esta gente rica se levantaban alrededor de un patio interno que parecía una especie de placita, cierto parecido con los edificios del sur de España, que esos edificios de tipo árabe, donde están las habitaciones alrededor y en el centro queda una especie de plaza. Y justamente en el centro de esa placita o ese patio abierto, generalmente había no solo un jardín, sino también una fuente. Y ese patio estaba abierto al exterior. La casa no, pero sí ese patiecito. Entonces, toda esta escena se produce en este patio. Ahí ponen, digamos, la mesa, la puerta está abierta, y ahí es donde se sientan los del Jaburim, los de este club religioso, y traen al invitado. Ahora, la tradición es cuando vos traes un invitado, ¿cómo vas a negarle al populacho común el poder entrar y escuchar para ver si se desasnan un poco? Entonces, la generosidad de estos fariseos, de estos religiosos, era permitirles entrar, no sentarse a la mesa, por supuesto,
pero bueno, que entren y un poco, que aprendan un poco de la sabiduría nuestra, para ver si son un poco más sabios. Esto es como estaban más o menos constituidos. Entonces, no se sentaban en la mesa con sillas, sino que se reclinaban, estaban mirándose unos a los otros y se sentaban justamente con las piernas para atrás, dejando los pies al aire, se sacaban las sandalias, por supuesto. Y primero iban a comer, por supuesto, todos los que estaban sentados a la mesa, y cuando eso terminaba, si sobraba algo, la gente del pueblo, populacho, prefiero decir para dar a interpretar qué era lo que pensaban de ellos, bueno, está bien, pueden agarrar un poco de las migajas o de lo que haya sobrado y pueden comer de eso. Pero esta más o menos era la escena. Entonces lo habitual cuando llega un invitado reconocido como rabí, la costumbre es que venga toda esta gente, no se lo impiden, y entre esta gente es donde aparece la mujer. Y fíjense lo que estábamos hablando antes, se destaca en la parábola que es una mujer, el personaje casi central de toda esta parábola. Y es una mujer que se va a acercar a Jesús y a tocar a Jesús, lo cual realmente era inaudito en el pueblo, con todo el pueblo mirándolo y todo el mundo conociendo a la mujer, de quién se trataba. Entonces, cuando un invitado de este tipo entraba, había tres cosas que había que hacer. Primero, ponerle la mano en el hombro y darle un beso. El beso significaba que te recibo en paz. Es el beso que muchas veces compartimos en la Santa Cena, el ósculo santo, como le llama el Nuevo Testamento. Es el peso de la paz, el peso de estamos en paz, entra nomás. Era una señal de respeto hacia el otro que jamás se omitía cuando aparecía un rabí, y más a uno que estaban invitando, ¿no? Dijiste era ponerle la mano en el En hombro. en el hombro y darle el beso de bienvenida. El segundo tenía que ver con que todos los caminos eran de tierra y que el calzado era solamente un pedazo de cuero abajo del pie para que no se lastime, no se clave cosas del camino, atado con correas y nada más, no había Nike o Adidas, ¿no? Entonces, claro, uno caminando por los caminos que no eran asfaltados, los pies venían llenos de tierra, sucios, feos, desagradables, con sudor. Además, imagínense que en aquella época no había baños. Entonces caminabas por los caminos y se te pegaba de todo. Y el olor que juntaban era tremendo, porque iban por el camino. Entonces, lo normal era que se trajera agua, y generalmente eran los esclavos los que hacían esto, y le lavaban los pies al invitado para refrescarlo, para limpiarlo, y para que no oliera tanto. Es parte también de la realidad. Ujú. Entonces el segundo era esta era la segunda costumbre. Y la tercera era que o quemaban un poco de incienso alrededor de la mesa, y la finalidad era la misma, era quitar un poco los olores que había sobre todo en las ciudades, pero imagínense todos tirados arriba del suelo, lo que debía ser, o se quemaba un poquito de incienso o se echaba un poco de esencia de rosas, una especie de perfume al invitado en la cabeza, justamente para que le corriera por la cara y el aroma de ese perfume tapara los otros aromas.
Hace poco estaba viendo una explicación o publicidad, no me acuerdo qué fue, sobre por qué, por ejemplo, cuando uno ve películas del rey de Francia, de la corte de Francia, de la corte de España, de Inglaterra, ¿por qué las mujeres utilizaban esas enaguas, esas grandes coberturas, arriba la tela, y eran enormes, y estaban muy cubiertas hasta los pies, y no podía destaparse ni siquiera los tobillos? Y uno dice, bueno, era para que no les vieran las piernas. No, era por los olores. Es algo desagradable, exactamente. Entonces había que taparlo con todo esto, porque nosotros no lo concebimos ahora, porque vivimos en un mundo diferente. Pero realmente aquel mundo era difícil para poder sobrellevar. Acuérdense que los reyes se sentaban en un extremo de la mesa y la esposa en el otro. No era por casualidad, había que estar bastante lejos. Es parte de este tema para poder interpretar la Biblia en un montón de cosas, ¿no? Cuando Jesús se acerca y los toca, no hay que olvidarse de estos conceptos. Pero bueno, Perdón, estás en Aldo, sí, una pregunta. No había mesa en esa época, medio como que se sentaban en almohadones y los pies exactamente. estaban más o menos a la altura, a una altura de la nariz, o sea, Sí, eh, lo que sí no se sentaba con los pies al lado de la cabeza del otro, sino los pies no, iban para no, atrás. exacto, Pero el otro estaba cerca, y cuando yo me acuesto, recuesto sobre la izquierda. Esto es lo que hacían. Incluso hasta el día de hoy eh, hay dos expresiones, sobre todo en el mundo árabe. Eh, el comer con la mano izquierda es haram, y comer con la mano derecha es halal. Haram quiere decir prohibido, mano derecha con la izquierda, porque con la izquierda se usa para higienizarse. exacto. La mano derecha se usa para comer. Entonces ellos comían con la mano derecha. Entonces se acostaban, se reclinaban sobre el brazo izquierdo, y al lado de mi cuerpo estaría la cabeza del otro, y yo ahí es donde levanto el brazo derecho para ir a la mesa a agarrar cosas. Perdón, no quiero ser escatológico hoy, pero quiero tomar conciencia de la situación, de lo difícil que era conservar las relaciones con este tipo de cosas en las cuales nunca pensamos, un poquito por nuestra propia delicadeza. Pero me parece que alguna vez hay que decirlo. Entonces, ellos comían con la mano derecha, estiran la mano para adelante, con esto agarran la comida y lo van comiendo. No había tenedores, no había palitos, como los chinos. Se agarraba con la mano y nada más. Una vez en Singapur, una familia india nos invitó a comer con Marisa, y sirvió la comida y no había ni cubierto ni palito, eran indios. Y ustedes lo vieran, era increíble. Ellos comían con estos tres dedos, pero agarraban la comida, comían con ellos, y al finalizar la comida, lo único que tenían sucio era la parte terminal, la parte más lejana de los tres deditos. El resto estaba perfecto. Nosotros con Marisa a los 2 minutos estábamos enchastrados hasta el codo, porque no sabíamos comer con tanto que nos trajeron unos tenedores para que pudiéramos comer. Así que es difícil esto que ocurría. Esta era la costumbre. Entonces estas tres cosas eran las costumbres, y si ustedes observan, el fariseo no cumplió con ninguna de las tres costumbres. Simón era uno de estos fariseos. Entonces, ¿por qué lo invita? Primera pregunta, ¿por qué Simón invita a Jesús a comer a la casa? Y supongamos que él era un simpatizante, un admirador de Jesús, es decir, le gustó lo que decía, se había enganchado con él, porque no todos los fariseos eran había fariseos que, como Nicodemo, que aceptaron el mensaje. Entonces,
¿Podría Simón haber sido un simpatizante, un admirador? Y yo no creo que alguien que simpatiza con él lo reciba sin el brazo, en el hombro, sin el beso, sin lavarle los pies. Es decir, evidentemente el trato es descortés. Yo creo que por ahí si los voy a visitar a ustedes, no me van a recibir por la puerta, no darme la mano y decirle, bueno, allá está la silla, sentate ahí, ahora te servimos la comida. Entonces, poco probable que Simón fuera un admirador de Jesús. La otra posibilidad es Pero, que... perdón, Sí, más adelante en el versículo 39 está claro, ahí dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujeres que le toca. Para mí que Simón lo invita como para dejarlo expuesto, para examinarlo así, vamos a ver el personaje de moda, entonces vamos a examinar qué tal sabio es, qué tal profeta se dice. Medio como que queda claro, con ese versículo a mí me da a sí. entender. Es posible que Simón estuviera queriendo, junto con el grupo, pescarlo en alguna palabra, alguna expresión, Claro. algo como eh, pues como hicieron después, para condenarlo a muerte, Le buscando estaban buscando a la algo vuelta, claro. que los desacreditara, ¿no? Exacto. Pero lo raro es que si te fijas en el versículo 40, lo llama rabí. Sí, sí. Entonces, llamarlo rabí es reconocerlo como rabí en árabe, en hebreo significa multiplicar. Rab es multiplicar por varias veces. Entonces, rabí es el que sabe mucho, sería la traducción, ¿no? Pero lo llama rabí, lo reconoce como rabí. Entonces, no es tan seguro que esté queriendo hacerle pisar el palito, pero lo más probable es que este fariseo fuera ya un hombre relativamente mayor, con cierto prestigio dentro de la comunidad, y que lo invita a comer a este joven rabí Galileo que está empezando a hacer sus primeras armas, y lo recibe con una especie de paternalismo, donde lo pone para abajo. Nosotros diríamos, pibe, vení, te invito a comer, vení. Ya sé, te recibiste, tenés tu título, pero vení que acá con nosotros vas a aprender un poquitito de esas barbaridades que estuviste diciendo con Juan el Bautista. Realmente yo creo que lo más probable es que sea esta la explicación, porque hay una actitud de ese tipo cuando dice, si este supiera quién es el Claro. versículo que citaste, hay una actitud de superioridad por parte de Simón sobre Jesús. Hay una, si ¿cómo lo vas a tratar de este? Claro. Y después le dice Evidentemente, maestro. claro. Sí. Entonces yo creo que lo más probable es que él tuviera esa actitud de, digámoslo así, profesor de seminario que invita al que acaba de graduarse, que estuvo enseñando cosas y él no concuerda mucho. Pibe, vení a casa y te voy a enseñar algunas cosas, ¿no? En medio de todo el grupo de Jaburim, donde yo puedo exponer lo que yo sé y lo que vos no sabés. Puede ser también de que así como Nicodemo se juntó de noche, digamos, él capaz que estaba interesado, pero disimulaba también al frente de los otros, también puede llegar a ser. Exacto, exacto. Un Eh, apellido de Simón, Simón Massa. eso, Es un eso. chiste, es un chiste. Entonces, vamos al texto. Dice el 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, es decir, todo el mundo lo sabía, Lo sabía. todos los que estaban en el patio, todos los que estaban ahí adentro y por supuesto
Jesús. Yo desde ya adelanto, yo creo que de alguna manera Jesús ya la conocía. Ya se había encontrado con ella en algún momento, la había visto. Este no es el primer encuentro, por justamente la respuesta de ella. La respuesta de ella es algo como respuesta a algo que Jesús había hecho antes. Así que no era la primera vez que se encontraba. Y dice, al saber que Jesús estaba a la mesa, en realidad es, habiéndose enterado que Jesús estaba en la mesa del fariseo, literalmente, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora, ¿qué significaba el frasco de alabastro? Como era pecadora, y por estas razones que yo antes me extendí un poco en el tema de los olores, esta mujer era pecadora, era prostituta. Entonces, como prostituta, el alabastro, el frasco con perfume, era algo que tenían todas las prostitutas, justamente por el tema de los olores. Entonces, Lógico. era, qué sé yo, como su caballito de batalla. Ella necesitaba ese frasco de alabastro para ejercer la prostitución. Era una herramienta de trabajo. La herramienta, bueno, la segunda Claro. herramienta. La segunda herramienta, claro. Entonces, ella trae el frasco de alabastro con perfume, lo cual es un símbolo de cuál era la decisión que ella había tomado. Qué Ella no interesante. necesitaba más el perfume para trabajar. Qué interesante. Ella había decidido, después de el encuentro que haya tenido con Jesús previo, por lo que escuchó, por lo que Jesús hizo, por cómo la miró, andás a ver vos. Andás a ver, no sé, lo pienso en este momento, andás a ver si no era la mujer, ¿te acordás de samaritana esa que encontró en el Sí. recogiendo agua a mediodía? ¿Quién te dice? Allá arriba lo sabremos. La cuestión es que es evidente que la mujer trae este perfume, se entera de que Jesús está ahí y va a buscarlo decidida a hacer lo que hizo. No es que, uy, la estaba escuchando, Jesús dijo algunas cosas lindas, entonces ella se sintió tocada y se acerca a Jesús. No, ella va directamente con su frasco de perfume y va deliberadamente a hacer esto que nos cuenta la historia. 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies, como habíamos dicho, se sentaban con las piernas tiradas, ¿verdad? Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Es decir, lloraba tanto, se le caían tantas lágrimas, que pudo llegar a empapar los pies llenos de barro. La cantidad de líquido que necesitabas para limpiar eso era tremendo. La mujer lloraba sin parar y los enjugaba con sus cabellos. Fíjate que a Jesús no solo no le ofrecieron agua, sino tampoco una mísera toalla. Por eso ella tiene que utilizar los cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con aceite. Cuando Perfume. Jesús hace algo contigo alguna vez, uno Aldo, responde. Aldo, Sí. ¿dijiste que lo ungía con aceite por algo en especial? ¿Por alguna característica del perfume? ¿O simplemente dijiste? No, con perfume, dice. Ah, Si dije aceite, me equivoqué. Los ah, ungía con perfume, pero los perfumes estaban generalmente envueltos en una sustancia aceitosa, así que no está tan lejos, pero era con perfume. Cuando Jesús hace algo para nosotros y nos llega hasta el fondo del corazón, la respuesta del hombre, lo hemos visto muchas veces, yo les he dicho que era arrepentimiento, ¿no?
justamente lo primero que esta mujer hace, se pone detrás de sus pies y llora. Es decir, las lágrimas, el llorar, es una muestra de este arrepentimiento. Es una demostración. La respuesta de esta mujer es arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De lo que había sido su vida. Porque cuando Jesús te toca, no hay que mirarlo a Jesús, hay que mirar para adentro y darse cuenta de lo que uno era, y de lo que uno es, y de lo que uno tiene que dejar en el camino. ¿Para qué? Para darse vuelta y caminar en otro sentido. Esa es la palabra literal para conversión. Pero el llanto es el mirar para adentro y para el pasado y darse cuenta de quién era. Y el llanto fue tanto que riega sus pies, los enjugaba, porque era su forma de demostrar su gratitud. Ahora, esta mujer estaba ahí y cuando ve cómo lo tratan a su maestro, a este Jesús, que es públicamente insultado, porque realmente, literalmente, lo que le hicieron es un insulto. Vos entrás ahí, entrás a verlo y ves cómo lo reciben. Hola, rabí, siéntese, acá tengo un lugar para usted. En esa cultura, digo, che, no le decís ni buen día, ni cómo estás, ni querés un vaso de agua, nada. Es un insulto, y un insulto culturalmente muy relevante, ¿eh? Ella podría haberse ido. Es más, el propio Jesús podía haberse ido ante semejante insulto. Sin embargo, ella se aguanta ese insulto y la mujer usa aquello que era para su profesión, mostrando que no va a seguir con eso. Y para destacar es que ella usa el cabello, que es muy íntimo y privado en esa cultura. El cabello debe ser cubierto en esa cultura. Nadie más que el esposo puede verlo. Es decir, la mujer soltera lleva el cabello suelto, pero cuando se casa lo tiene que cubrir y nunca más descubrirlo, salvo para su esposo en privado. ¿Por qué? Porque incluso este es un motivo de divorcio. El hombre, si ve a la mujer en público con el pelo descubierto, le puede dar carta de divorcio. ¿Por qué? Porque el cabello tiene una clara connotación sexual en este mundo cultural, tanto hebreo como greco-latino. Después en el mundo greco-latino se deja de utilizar, pero en el mundo del Medio Oriente hasta las monjas hoy lo siguen usando, porque tiene la misma connotación. Por eso ustedes van a ver las películas de Medio Oriente donde las mujeres utilizan todo el hijab ese, se cubren la cabeza, salvo que sean solteras. Pero aún las solteras hoy en día pasó a formar parte de la tradición. Es decir, esto de mostrar el cabello en público es una cosa grosa. Ella no teme declarar ante toda la gente esto es lo que soy. Y de alguna manera se lo muestra al propio Jesús, y Jesús lo sabe. Pero si ustedes quieren, y lo pueden interpretar medio alegóricamente, ella se está descubriendo para su esposo. Lo que hablábamos antes, Jesús es el esposo de la iglesia. Ella pasa a formar parte de la futura iglesia y se descubre ante quien es su esposo. Entonces, esto provocó un shock en el ambiente tremendo. Ahí es donde viene ese versículo que habías mencionado antes, Sergio. Cuando el fariseo ve esto,
que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, evidentemente no es ni siquiera profeta. Será rabí, tratará de enseñar, pero realmente no sabe, no entiende nada. Conocería quién y qué clase de mujer es esta que la acaricia. Ustedes ahí tienen en la versión común que lo toca. En realidad la palabra utilizada no es simplemente que le toca el pie. Ella lo estaba acariciando. Y sabría que es una pecadora, sabría que es una prostituta. Y él se está dejando acariciar con el pelo suelto por una prostituta que le está echando el perfume. ¡Escándalo! Si ya lo teníamos como escándalo, todos estos elementos nos agregan todavía más dimensión. ¿Qué está haciendo Cristo? Y Cristo estaba provocando a todos. Él podía haberse ido, no se fue. La mujer era conocida. Había creído en él. Seguramente Jesús hizo algo por ella. Las mujeres judías alrededor del cuello solían llevar un frasquito que tenía esta esencia, pero era muy costoso. Pero las prostitutas esta no llevaba el frasquito colgando como todas las mujeres, un frasquito chiquitito, con un poquitito de perfume por las dudas. Esta llevó el alabastro entero, no era lo mismo. Y ella derrama todo este perfume en los pies, porque era lo que podía ofrecerle. Era algo así como ungirlo antes, cuando lo están tratando de matar. Vuelvo a hablar en figuras retóricas, ¿no es cierto? Entonces acá aparece, fíjense que dice, entonces responde Jesús y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Esta es una expresión muy típica de Medio Oriente. ¿Vieron cuando la esposa te dice, tenemos que hablar? En ese tono. Oh, algo se viene. Simón, una cosa tengo que decirte, es una expresión en Medio Oriente, como diciéndole, te voy a decir algo, pero no te va a gustar, así que prepárate. Y fíjate que ahí es donde le dice, di, maestro. En realidad la expresión es, dilo, rabí. Les doy vuelta a la cosa. Este fariseo pensaba que este era un rabicito, y él era el rabí. Entonces el rabicito le dice, te voy a corregir en algo, o acá se viene una corrección. Y el otro, soberbio, le dice, adelante, rabí, dímelo. Hay una cargada ahí, hay una ironía por parte de Simón, el fariseo, diciendo, a ver, el chiquilín me va a corregir a mí. No sé si lo notan, pero justo acá es donde aparece la palabra rabí. Di rabí. Entonces, dice, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50, y ninguno de los dos tenía con qué pagar, así que perdonó a los dos. Decime, ¿cuál de ellos lo amará más? Y uno tiene que imaginarse que cuando le hace esta pregunta lo estaba mirando a Fariseo en los ojos. ¿Por qué? Fíjense cómo empieza el 44. Dice, y vuelto a la mujer, le dijo a Simón. Es decir, a partir del 44 no lo está mirando a Simón, la está mirando a la mujer y dándole la espalda a Simón. Pero acá en el 41-42 lo estaba mirando a Simón, a los ojos.
Entonces responde el fariseo adulto Simón: bueno, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dice: rectamente has juzgado. ¿Sí? Diste la respuesta correcta. Ahora, tienen que imaginarse acá que esto no es... Imagínense una película. Ustedes están siendo los directores y están filmando esta escena. Decime, ¿cuál de los dos lo amará más? Primer plano a la cara de Simón, levanta las cejas, hace un gesto de, bueno, es obvio, aquel a quien perdonó más. Me lo imagino con las manos así abiertas, diciendo, es obvio. Y ahí la imagen va a primer plano a Jesús, con los ojos clavados en Simón, bajando los ojos al suelo, haciendo un gesto con la boca, moviendo la cabeza. Rectamente has juzgado. Pero lo que quiero marcar es el silencio. Es el manejo del silencio en este diálogo, que si no se los marco, uno no lo ve, uno lo lee de corridito. Pero por eso es que les quiero hacer imaginar la escena. Rectamente has juzgado. Ahora va a hablar de lo que se suponía que debería haber ocurrido. Porque Simón miraba a la mujer y no entendía el arrepentimiento de la mujer. Esta manga de jaburim, que eran autosuficientes porque ellos eran suficientemente salvos, con esta actitud de Jesús los sacudía. Lo que estaba haciendo era una vergüenza. Esto es lo mismo que hizo con Juan el Bautista. ¿Y a dónde mete el dedo Jesús? En la hospitalidad. Porque en esta cultura no hacemos esto. Así que ustedes juzgan a la mujer y me juzgan a mí. ¿Y dónde está la hospitalidad de ustedes? Que es absolutamente ofensivo. Ustedes que se sienten tan justos. Es decir, era muy violento en esa sociedad lo que ellos habían hecho. Entonces ahí ya no lo mira ni a Simón ni a los jaborim, se da vuelta y la mira a la mujer y no deja de mirarla a la mujer. Y mirándola a la mujer le dice a Simón: ¿ves esta mujer? Ahora quiero marcarles esto. Imagínense en la película que estamos filmando, donde el primer plano se acerca hasta los ojos de Jesús, despacito, y le dice: Simón, ¿ves a esta mujer? ¿O simplemente la estás mirando? ¿Ves profundamente lo que está pasando? ¿Tenés idea de lo que está pasando? ¿Tenés idea de quién es esta mujer? ¿Pensaste por un momento en esta mujer? Es decir, esa expresión tan chiquitita, ¿ves esta mujer?, es absolutamente central. Y empieza a relatarle: entré en tu casa y no me diste agua. No me diste agua, no dice no me lavaste los pies, ¿eh? Dice, no me diste agua para mis pies, ni siquiera me diste el agua para que yo me los lave. No me diste agua para mis pies. Y fíjense cómo va a remarcar los pies. ¿Por qué? Porque se suponía que lo que tenían que haber hecho con él, darle el beso, ponerle el perfume en la cabeza, y ¿cuál era el otro? Era... La mano en el hombro. la mano en el hombro. El lavado de pies y el perfume. Y el incienso, quemar incienso. Y el quemar el incienso. Pero si ustedes se fijan, todo eso tenía que ver con la cabeza. Claro. Porque el fariseo tenía que haber demostrado
su afecto con cosas que ocurren en la cabeza y la mujer lo honra por el otro lado, por los pies. Sí, hay una oposición cabeza-pies muy fuerte. No me diste agua para mis pies, pero está regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. No es casual que repita 4 veces mis pies en estos versículos. El Señor está marcando ahí algo muy diferente. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Horror. ¿Quién es este para perdonar pecados? Sigue provocándolos. Porque amó mucho. Pero aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y también se ve cómo trabaja en el calificativo, ¿no? Porque el fariseo decía la mujer pecadora, pero Jesús la llama la mujer. Y después trata el tema del pecado con esta imagen, ¿no? Como, digamos, a veces uno va a calificar a la gente y Jesús lo trabajó totalmente distinto. Es más, a Simón lo llama por el nombre, por lo general siempre llama por el nombre a las personas. Y bueno, acá no sé si no sabía todavía el nombre, pero dijo esta mujer, pero no le puso el pecadora como calificativo, ¿no? Exactamente. La restituye a su cualidad de mujer. Y lo otro que es interesante, y este versículo 47, yo hace mucho que lo vengo pensando. ¿Cuál es la razón por la cual yo les compartí a ustedes la cosmovisión bíblica? Todo este estudio profundo tratando de encontrar al verdadero Jesús, de entender lo que Él hizo por nosotros. Porque a menos que entendamos quién es Jesús y lo que hizo por nosotros, nunca vamos a dimensionar lo pecadores que somos. Y mientras no dimensionamos lo pecadores que somos, Dios no tiene mucho para perdonarnos. Yo creo que uno, y esto es para vos, José, como pastor de una iglesia, como pastor tenés la responsabilidad de que la gente tome conciencia de los pecadores que son. Pero no diciéndole sos un pecador, sino mostrándole lo que Jesús hizo por ellos, de tal manera que cada vez nos sintamos más chiquitos y Él sea más grande. Cuanto mayor es la distancia que en nuestra mente haya con Dios, que Él es recto y yo soy el torcido, cuanto más nos demos cuenta de esto, más lo vamos a amar. Y cuanto más lo amemos, más nos va a perdonar. Porque si no lo amamos demasiado, no nos va a perdonar mucho. Entonces, como no nos perdonó mucho, bueno, está bien, más o menos, con esto alcanza. A mí me parece que este versículo es clave, fundamental. Al quien se le perdona poco, poco ama. Y creo que en las iglesias hay gente que ama poco a Jesús porque no tomaron conciencia de cuánto les perdonó Jesús. Yo no sé si no es hasta un moto para ponerse en la oficina, en las oficinas pastorales de todas las iglesias, ¿no? ¿Sabe qué pasa, Aldo? También creo que culturalmente, para estos tiempos, la figura del pastor tiene que ser impoluta, o sea, tiene que ser perfecta, justamente porque es pastor. O sea, lo que la gente espera es que no sea un hombre vulnerable, sino que sea el hombre casi un Dios, casi santo como Dios, por mérito propio, no por redención. Eso me parece que es cultural de este tiempo.
Y ante esa necesidad es muy fácil entrar a jugar ese personaje. Es lo mismo que el fariseo, ¿no? No hay mucha diferencia en este caso. Pero también la gente te pide un modelo de esa naturaleza. Y incluso en el modelo pentecostal hay casi una exaltación, una sumisión y un distanciamiento con el pastor, que poco, digo esto porque ahí se ve más notoriamente, puede ser en cualquier iglesia nada más, pero se ve muy lejos el modelo de un pastor con olor a oveja, buscando ovejas para traerle al rebaño, que uno sentado en un trono al lado, a la derecha o a la izquierda de Jesús, ¿no? También es cultural, la gente lo necesita así, y es Fíjate muy que los fácil. No, lo que pasa es que televangelistas, la ¿cómo se gente lo visten? necesita y a los líderes les conviene. Les gusta. Claro, les gusta, no quise decir les gusta, Es les conviene. hermoso, pero El tema es que desde que se crearon las plataformas, el predicador está lejos de la gente. Por eso vamos al púlpito al mismo nivel, porque eso te pone en el mismo nivel de la gente. sí, Son cuestiones culturales, como decís vos, José. Es algo que empezó, se generó y que cuesta desarraigarlo. sí. Pero fue Va a costar siempre así. mucho. El cura, El ni cura, hablemos del claro, el cura, obispo. Las ropas olvídate, que utilizan es para decir yo soy superior a vos. claro, el cura, olvídate. Cuando teóricamente la sotana significa no mires al hombre, mira al sacerdote de Dios o al intermediario con Dios. Es decir, la sotana es para que el hombre desaparezca y aparezca Una imagen. una imagen Claro, de Dios. Pero ahí es donde se van al otro extremo. Pero fíjate los televangelistas, cómo se visten, cómo muestran fortunas, cómo muestran sus aviones privados y todo eso. Incluso ciertos líderes o ciertas lideresas políticas, fíjate que utilizan Louis Vuitton y la gente, bien, qué bueno, porque es el modelo, pero ese es el modelo secular, no es el modelo cristiano. Entonces, quería enfatizar este versículo, pues me parece que nos enseña mucho. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y yo creo que en muchas de nuestras iglesias hay gente que no terminó de valorar quién es Dios Mm. y quién es Cristo y qué es lo que Cristo hizo por ella, ¿no? Porque no se sienten demasiado pecadores, esta es la realidad. Vos hablás con muchos y yo, sobre todo con el no creyente, le preguntás, ¿vos sos un pecador? No, yo soy un buen tipo, hago todo el bien que puedo. Y el que entra en la iglesia no está muy distante de eso. Son los años que te van haciendo crecer hasta que uno empieza a tomar conciencia, como decía Pablo, los pecadores yo soy el primero. Si cuanto más cerca, una vez decía Samuel Lieber, dice, cuanto más cerca estoy de la luz, más se ven mis manchas. tal cual. Y el que no ve estas manchas es porque no está suficientemente cerca de la luz, ¿no? El conocimiento y el entendimiento de la palabra es lo que te da la posibilidad de dimensionar esto. No hay otro espacio, ni siquiera el servicio, ni siquiera la túnica, o sea, porque todo eso se, digamos, entre comillas, se presta para armar los personajes necesarios en esta historia, la historia de vida real de la iglesia del día de hoy. Entonces, realmente ese concepto de arrepentimiento llega con un conocimiento, o sea, la plenitud de la expresión del arrepentimiento llega con el conocimiento y ese acercamiento genuino al Señor, porque si no, es muy profundo, no es un concepto liviano para entender esto al que mucho se le perdona. Porque el que poco se le perdona no se da cuenta que ama poco y cree que por ser bueno se le abre el mundo. Por eso Exacto. también la palabra dice, el que esté firme, tened cuidado, cabezón. Y si no, la vida misma se encarga de ponernos en nuestro lugar. Yo lo he confesado muchas veces, o sea, a mí me ha costado entender que yo amaba poco.
no tenía un buen testimonio, se crecía todo, hasta que la vida se encargó de darme un garrotazo y dejarme expuesto, sucio, y después el resto también lo hizo la sociedad, ¿no? Entonces, expuesto ahí, bueno, es otra la forma de verlo a Cristo, otra, distinta. Ahora, Pero vos sabés que sin esa exposición, no alcanzas un conocimiento al o, margen de eso que decís, para entender esto, ¿no? Si el fariseo está, Jesús no le hubiera dicho, algo claro, tengo para decirte, él hubiera seguido siempre creyendo que era un tipo impoluto, un tipo que no Esa- necesita vos, arrepentimiento. vos sabés que a lo que está diciendo, a mí me conmueve mucho esta escena, desde chico, porque fui a ver Jesús de Nazaret, la película de Franco Sefirelli. Me gusta mucho el cine a mí. Y la escena que más me gustó no fue ni la crucifixión, fue esta. La escena en que está, por eso me emocioné recién, porque me acordé. La escena, Anne Bancroft es la actriz que hace de María Magdalena, le ponen eso, ¿viste? Como el mundo artista. Acá dice la mujer. Ella irrumpe, entra desesperada porque se había enterado que estaba Jesús y se tira con una desesperación a los pies y se ve las lágrimas y todo. Bueno, si, si no entendemos qué es lo que hace Jesús, solamente, no solo el conocimiento y la revelación, entender que perdona de esa forma, y nos tendríamos que desarmar como esa escena. Está en YouTube, cualquier cosa la ven. Es una cosa que a mí que siempre me acuerdo de esa escena, que es la que más me impactó de la película. Ver esta mujer que cambia de vida, que cambia absolutamente de vida en un instante, al reconocer y ponerse a los pies de Cristo. ¿Cuánto me falta? Primero me pongo en primer lugar, ¿cuánto me falta para quedar expuesto de esa manera? Y nos cuesta exponernos de esa manera públicamente delante del Señor, porque hay que cuidar los ritos, hay que cuidar la forma, hay que cuidar los demás. Si entendiésemos eso, José, por eso me alegro que hayas dicho eso. Y Ujú. está esa esperanza, la esperanza de desarmarnos como esta mujer delante de los pies de Cristo. Para mí, así como este versículo es el que tiene que estar, es una de las escenas que más me gusta de la Biblia, del Evangelio, ver la vida cambiada de esta mujer. Cuando ella rompe su fuente de trabajo, me hace acordar también a Rahab cuando ella el mismo día pone la cinta roja esperando la salvación. Es como que ese día ya decidió cambiar de rubro. Es Cambiar de como rubro de que una trabajo. decisión ya la tomó ahí, no voy a seguir trabajando hasta que vengan, sino que ya ese día ya colgó la cinta esperando la salvación, ¿no? Exacto, exacto. Es el milagro más grande que hace el Señor, transforma las vidas. Ahora, fíjense que toda la escena arranca con Simón poniéndole la lupa arriba de Jesús para examinarlo. Sí. Y ahora resulta que después de esto, de la pregunta y de lo que está haciendo Jesús, la lupa, Va en para lugar de él. estar sobre Jesús, está sobre Simón y todos los jaburim, porque no era solo él, eran todos los que se consideraban cumplidores de la ley y salvos por ello, a quienes Jesús está de alguna manera sacudiendo. Entonces, la lupa está sobre ellos porque la mirada de Jesús y la mirada de Simón sobre la misma mujer era totalmente diferente. Opuesto. Es decir, los jaburín la miraban y decían, esta es una poca cosa. Y Jesús decía, esta es una mujer redimida. Es decir, la mirada con que miramos es clave acá. Entonces en el 48 a ella le dice, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comienzan a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Y para el hebreo era muy claro, porque la doctrina era clarísima, es casi como Juan 3:16 para nosotros. El único que perdona El único pecados que es Dios. perdona es Dios. Es decir, lo que estaban diciendo es, ¿este qué? ¿Se cree que es Dios? Y él le dice a la mujer, y acá aparece el tema que les dije de entrada, tu fe te ha salvado.
Pero no solo la fe de creer en Jesucristo, sino el concepto este de fidelidad del que hemos hablado. Es decir, tuvimos un encuentro de algún tipo, vos fuiste tocada, dejaste tu profesión, venís acá, pero al venir, igual que los leprosos, de los 10 leprosos solo uno volvió. El hecho de volver a agradecerle a Jesús, como hizo el leproso, como hace esta mujer, es la demostración de la fidelidad. Es decir, hice un pacto con vos y acá estás. Viniste para que podamos compartir el pacto, para viviendo el pacto y continuando el pacto que hicimos. Consecuencia de ahora estás viviendo esta fidelidad, ve en paz. Ahora podés irte en paz a seguir viviendo el pacto de fidelidad. Lo tengo muy fresquito esto porque con los hermanos mexicanos estoy haciendo Habacuc y estuvimos viendo Habacuc 2:4, ¿no? El justo por su fe vivirá. Así que le dice, tu fidelidad, el hecho de que acá hayas venido y te hayas expuesto en público, adelante de todos, y hayas hecho todo esto que hiciste, escandaloso. Es una demostración de que tu relación conmigo es más importante de lo que opine la gente de vos. Es decir, no es una fe teórica y abstracta en la mente de la mujer. Hay una demostración costosa de amor por parte de la mujer hacia Jesucristo. Y puede ser que este hecho haya trascendido y un poco María, digamos, la hermana de Marta, hace algo semejante por esta misma imagen. Podría ser, no sabemos ni siquiera quién era esta mujer o qué influencia, ni siquiera sabemos exactamente dónde estaban, ¿no? O que María haya sido pecadora. Claro, claro. Ahora, la gran diferencia está en que Simón no reconocía necesitar nada, por lo cual no tenía amor. Era un hombre bueno, nunca hice mal a nadie, está todo perfecto, soy religioso, voy todos los domingos, doy mi diezmo y voy a todas las reuniones de oración. Sería la traducción evangélica de Simón. Pero la mujer reconocía la necesidad que tenía y estaba con ese amor que tuvo que demostrarla, no importa lo que tuviera que hacer para demostrarlo. Y por eso recibe el perdón. Simón no recibe el perdón. Es ella la que lo recibe. Y al final cuando dice ve en paz, ¿esa paz es tipo shalom o es Shalom, otra? sí. Anda con el shalom. Ujú. Ahora está en shalom con Dios, con el prójimo, con Cristo y con ella misma. Ujú. Si anda a recorrer lo que te queda de vida en shalom, disfrutando de este shalom que ahora lograste. Es decir, lo que nos aleja realmente de la salvación es nuestra autosuficiencia. A la mujer que querían apedrear le dice vete y no peques más. Y ella le dice otra cosa, ¿no? Ahora, capaz hasta ha pasado ya por esa etapa de decir, ya no peques más y ahora está necesitando algo más o algo así. Yo, hasta capaz podría haber sido esa misma mujer. Exactamente. No sabemos. Pero yo creo que la mujer pescada en el acto de adulterio probablemente no era esta. Ujú. Pero no podemos estar seguros. Ahora, fíjate cuántas, la mujer samaritana, la pescada en el acto de adulterio, cuántas de estas prostitutas que eran descartables totalmente, él se acerca y les cambia la vida, ¿no? Les da esa paz. Ujú. Aldo, Aldo, Sí, la frase por sí misma
tu fe te ha salvado, te puede complicar la interpretación de la salvación. Es peligrosísimo. ¿Se entienden? Porque es cierto que somos salvos por fe, pero puede darse, o sea, mi fe me ha salvado. ¿Se entiende lo que digo? Absolutamente. Y, Ah. y yo creo que eso es el problema que ocurre. Es decir, el problema que ocurre es tu fe te ha salvado. ¿Por qué no te curaste? Porque no tenés fe. Claro. No, lo que pasa es que no tenés suficiente fe. Y si la fe es un regalo de Dios. ¿Qué quiere decir que es un regalo de Dios? Que el que genera la fe es Dios. Vos no la podés generar. Correcto. La genera Dios con sus actos en tu vida. Él hace algo por vos y te demuestra su fidelidad, a lo cual vos respondés con fidelidad. Acá lo que Jesús le está diciendo es tu respuesta de fidelidad hacia lo que yo hice por vos es lo que te ha salvado. Acuérdense que salvar también tiene dos traducciones: sanar y hacer completo. ¿Se acuerdan? Ajá. Jesús, Salvador, también se puede traducir como sanador o el que te hace completo. Entonces lo que te está diciendo es, tu respuesta a mi fidelidad hacia ti ha sido una demostración de fe que te ha sanado y que te ha hecho completa. Ujú. De nuevo, porque eras incompleta. Ahora el que está incompleto es Simón, que se creía completo. Entonces no está ni salvo, ni sanado, ni completo. Estoy jugando con las dos palabras, ¿no? Muy bien. Sí. También deja abierto el tema de la sanidad como una interpretación de lo que hagas te va a sanar. Y ahí hay que, si no se explica bien, es muy fácil leerlo de alguna manera literal a esto, ¿no? Lo que pasa es que el Eh, concepto de fe grecolatino es un concepto intelectual, abstracto. Sí, Por pero eso yo aún, insisto tanto. aún visto desde el punto de vista de fidelidad, me puede desafiar a mí a hacer cosas que respondo fielmente, voy a la iglesia, lloro, oro, corro o hago 3 kilómetros de rodillas curando a alguna virgencita como un acto de respuesta. Eh, y eso no garantiza tampoco ni una sanidad ni una respuesta Exacto. específica. Cuenta la historia que Lutero, cuando fue a Roma a visitar Roma, él fue a visitar una iglesia que hay en Roma, que era parte del peregrinaje normal de los cristianos para ganar indulgencias. Mm, Y esa tenía una escalera tipo caracol que dicen que llevaba a, que era la escalera que estaba en la casa de Pilato y que cuando Jesús, después de ser condenado, bajó por ella chorreando sangre, etc. Entonces esa escalera había que subirla de rodillas y rezando para ganar las indulgencias. Y Lutero empezó a hacer eso, y cuando estaba empezando a subir es cuando recordó a Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá, y que Pablo lo había citado, y de pronto descubre que no es esto que estaba haciendo la fidelidad a la que se refiere la frase, sino el hecho de que la salvación es por gracia y no se gana andando de rodillas. Cuenta la ujú. historia eso, específicamente. Qué bueno. Muy bien. Bueno, Bueno, Aldo. Excelente, excelente. Excelente clase otra vez. Muchas gracias, Aldito. Muchas gracias. el señor es el que escribió todo eso, ¿no? Chau, Sandra.
Gracias, Aldo. Hasta la Gracias, próxima. Aldo. Nos vemos el miércoles que viene. Sí, señor. El jueves que viene. El jueves. Chao a Gracias todos. para todos y que sigan bien. Gracias, Aldo. Bendiciones. Chau, chau. Chao.